perrito llamado Cometa es usado como regalo de Navidad, y después de unas travesuras lo terminan abandonando a su suerte en una carretera como castigo. En tanto, un chico lo pierde todo en su vida pareciendo que es su final, pero lo que no sabe ninguno de los dos es que sus caminos se encontrarán y recuperarán su felicidad complementándose el uno al otro. Esta película está basada en una historia real, así que ponte cómodo y así te cuento, Cometa. Todo comienza con esta pantalla diciendo que esta es la historia de un perrito callejero de entre 17 millones que hay en México en estos momentos. Cambia de escena y conocemos a Roberto, su esposa Berenice y su hijo Gabo. Berenice le dice a Roberto que en el trabajo le va mal, y esto desemboca en una discusión porque el dinero ya no les alcanza para nada y aún tienen deudas pendientes. Berenice se va enojada de la casa, y durante la noche Roberto ayuda a lavarse los dientes a su hijo y luego lo manda a la cama, a lo que Gabo le pregunta si le leería un cuento, pero Roberto se niega porque ya es tarde y luego se va. Más tarde vemos a Roberto y Berenice arreglando las cosas por el bien de la familia, y al día siguiente es el cumpleaños de Gabo, así que vemos cómo lo celebran. Roberto utiliza una marioneta llamada Tin el Calentín para alegrarlo, a la vez que aprovecha para contarle los cuentos que la noche anterior no pudo, aunque se termina desvelando debido a esto, y al día siguiente llega tarde a su trabajo como panadero por quedarse dormido. Roberto le pregunta a su compañero Pepe si ya llegó Genaro, quien es el dueño de la panadería, pero antes de que Pepe le pueda contestar, Genaro aparece para pedirle que le enseñe a su sobrino Sergio todo lo que él hace en el trabajo. Roberto inocentemente decide enseñarle, y al terminar el turno es cuando se lleva una sorpresa, pues Genaro decide hablar con él, mencionándole en privado que ya le ha pasado muchas faltas, pero la de ese día ha sido la final, pues ya no quiere que trabaje más en la panadería. Obviamente Roberto intenta hablar con su jefe, pero este se niega y solo le da $50 como pago final, y en ese momento cambia de escena. Aquí podemos ver a través de los ojos de un perrito, y se nos presenta un escenario en el que él mismo está siendo utilizado como regalo de Navidad, y es recibido en el hogar con mucho cariño. Sin embargo, esto cambia drásticamente con el pasar del tiempo, pues el perrito comienza a hacer algunas travesuras, por el que el padre de la casa golpea fuertemente al perrito por lo que ha hecho. Y conforme pasa el tiempo vemos como la familia le agarra odio por absolutamente todo lo que hace, sumándolo al hecho de que el perrito es bastante travieso, lo que termina en la familia harta de él, así que lo llevan a una carretera donde simplemente lo abandonan lanzando su juguete favorito lo más lejos del auto posible, y luego arrancando de ahí para dejarlo a su suerte. El perrito intenta alcanzar a su familia pero es inútil, por lo que simplemente le queda caminar sin rumbo alguno y sin saber qué hacer al respecto. En tanto Roberto habla con Berenice para comentarle que lo han corrido del trabajo, por lo que le dice a la mujer que le pida ayuda a su padre para que les preste dinero. Berenice se molesta bastante con esto, así que llama a su padre, quien poco después llega pero a sacar todas las cosas de su hija y de Gabo porque los hará mudarse a su casa, ya que al parecer Roberto no tiene para mantenerlos, y se dirige a Roberto para decirle que no permitirá que un bueno para nada siga matando de hambre a su familia. Roberto se siente muy triste, pero sabe que no puede hacer nada al respecto, por lo que simplemente se resigna, se despide de su hijo, y por último le entrega la marioneta Calcetín para que siempre lo recuerde. Gabo no quiere la marioneta y se la avienta, abandonando a su padre de la peor forma, y en tanto vemos que el perrito abandonado siguió caminando sin rumbo hasta ir poco a poco acercándose hacia una colonia. Ahí le dieron chicharrón en un puesto, aunque como se instala cerca los dueños le pegan con una escoba para que no ensucie el lugar. Luego llega a otra tienda para intentar recostarse un rato pero recibe los mismos tratos que en el anterior, y no le queda de otra que continuar caminando. Cuando llega la noche un hombre con intenciones maliciosas se lo roba, lo encadena en un almacén, y ahí escuchamos que habla con alguien, a quien le dice que tiene un perro de raza y que se lo venderá para que lo obliguen a tener hijos con otro igual y lucrar con los bebés, o incluso para peleas callejeras puede servirles. En tanto Roberto llega a la casa de Pepe y le pregunta si puede quedarse ahí unos días, pues al no tener para la renta de su propia casa se ha quedado en la calle, por lo que Pepe al ver la situación de su ex compañero decide aceptar, aprovechando que su esposa salió ese mismo día de viaje.
Al día siguiente por la mañana Roberto le dice a Pepe que saldrá a buscar trabajo al centro y después se despiden, pero aunque Roberto lo intenta en ninguno de los puestos lo aceptan y encima le hablan mal por cómo va vestido, mientras que a la vez podemos ver que al perrito lo encadenaron junto a otros perritos que se encuentran en condiciones deplorables, cuando en eso llegan unos viejos que al parecer son los de la llamada de ayer, y todos juntos hablan sobre usar al perrito nuevo para peleas callejeras. Uno de ellos menciona que solo pagará $15 porque ese perro no durará nada, pero que al menos dará un buen espectáculo cuando lo estén despedazando, aunque el perrito sabiendo que esas personas tienen malas intenciones escapa de ahí en cuanto lo desencadenan. En la noche vemos a Roberto regresando del centro muy triste y solo se sienta en la calle a pensar, cuando de pronto vemos que el perrito abandonado llega corriendo por detrás y se acerca a Roberto, quien se sorprende ante la presencia de un perrito tan bonito. Roberto comienza a acariciarlo, y aquí tienen un momento juntos de cariño luego de ambos ser maltratados por la gente de alrededor y haber pasado malas situaciones, y aunque es un momento de tranquilidad, después de un rato Roberto se despide del perrito porque es momento de que se vaya a casa, pero justo cuando Roberto se va, a lo lejos escucha a unos mocosos acercándose al perrito mientras mencionan que sería buena idea prenderle fuego o algo por el estilo. Roberto regresa muy enojado y los regaña, a la vez que decide mejor llevarse al perrito de ahí, y cuando llegan a la casa de Pepe le da comida al pobre peludo el cual estaba bastante hambriento. Roberto entra a la casa, y al día siguiente cuando sale de nuevo a buscar trabajo se da cuenta de que el perrito sigue ahí, mismo que acompaña a Roberto hasta un restaurante a pedir empleo. La dueña del lugar lo acepta porque realmente necesita empleados, aunque le menciona que solo cobrará de las propinas, cosa que Roberto acepta y comienza a trabajar enseguida. A final del día ya tiene algo de dinero, por lo que comienza a tener esperanza, y se va a descansar un rato con el perrito al parque, donde hablando con él decide que lo llamará Cometa. Después de un rato los chicos van de regreso a casa, y en el camino se encuentran a los viejos que querían usarlo para las peleas, mismos que agresivamente intentan quitárselo a Roberto argumentando que es de ellos. Cometa muerde a uno y juntos escapan de los individuos, pero aún así uno de ellos alcanza a Roberto, por lo que el hombre le da todo el dinero que ganó ese día para que lo dejen tranquilo, y como era más de lo que invirtió por el perro decide aceptar el trato de Roberto e irse. Cuando los chicos llegan a la casa de Pepe se llevan una sorpresa, pues ya no se podrán quedar ahí porque la esposa del hombre ha vuelto, así que no les queda de otra más que quedarse en la calle, aunque al menos ahora no están solos, y tienen su mutua compañía. Al día siguiente durante la tarde Roberto se encuentra jugando con Cometa y con la marioneta Calcetín en el parque, y unos niños al verlo se acercan porque les parece bastante divertido el espectáculo que Roberto está haciendo para Cometa, cosa que Roberto al darse cuenta decide empezar a divertir a los niños como hacía con su hijo, cosa que los chicos disfrutan y se ríen bastante con el show. Más tarde vemos que Roberto encuentra un lugar para quedarse y solo le cobrarán $15 de renta, por lo que se siente agradecido, y así poco a poco las cosas comienzan a ir mejor para ambos, y Roberto al saber que sirve para entretener a los niños decide que ahora contará cuentos para los niños en sus tiempos libres junto a Cometa y la marioneta. Esa tarde cuando termina el espectáculo diario a él se acerca un hombre llamado Eduardo, mismo que lo invita al teatro del pueblo para dar un espectáculo ahí, pues le parece que tiene mucho talento. Roberto acepta y en la noche vemos que Cometa se siente mal, por lo que al día siguiente decide llevarlo junto a Pepe al veterinario. Cuando está en consulta Roberto le pregunta al doctor si es grave, a lo que el doctor contesta que parece ser algo alojado en su panza. Y después de hacerle una radiografía se dan cuenta de que Cometa ingirió un alimento con clavos. Roberto le menciona al doctor que no notó cuando Cometa se comió los clavos, a lo que el doctor le dice que es común que la gente mala ponga alimentos con clavos, agujas u otros materiales similares en las calles para acabar con los perritos, por lo que lo más seguro es que Cometa haya ingerido uno de estos. Roberto no puede creerlo, y el doctor le dice que deben de operarlo urgentemente, por lo que el hombre pregunta cuánto cuesta la cirugía, a lo que el doctor le menciona que más de $700. Roberto le dice que solo tiene 50, y la enfermera le dice que no se puede entonces, aunque el doctor interfiere y le dice que consiga solo el dinero de los materiales médicos que usarán en la cirugía y lo demás lo pagará él en honor a Cometa. Roberto se siente agradecido, pero se da cuenta de que ya va tarde para la audición en el teatro,
así que sale corriendo hacia allá y deja a Pepe al cuidado de Cometa en el veterinario por si se necesita algo. Cuando Roberto llega a la audición le dicen que ya es tarde, pero cuando dice que va de parte de Eduardo lo dejan pasar, aunque le dicen que sea breve. Cuando Roberto comienza a dar su espectáculo el director ni le presta atención, y como no le agrada mucho el hombre le dice a Roberto que le da vergüenza ajena, y molesto le dice que el público se merece algo mejor que su mediocre espectáculo, y luego se va dejando a Roberto muy triste por el desprecio. Roberto tira a su marioneta en el camino de regreso, y muy devastado en casa rompe todos los regalos que los niños le daban en sus espectáculos, aunque en ese momento Roberto recibe una llamada de su esposa Berenice, y al hablar quedan de verse al día siguiente. Cuando se encuentran Roberto le cuenta todo lo que le ha pasado recientemente, y la mujer le dice que no abandone sus sueños por el director, mostrando que a pesar de todo lo sigue amando y apoyando. Y es por esto que Roberto decide volver por su marioneta y continúa trabajando con ganas en el restaurante para pagar la cirugía de Cometa, sin abandonar ser el cuentacuentos de los niños del parque. Después de algunas semanas vemos que operan a Cometa y todo sale de maravilla, y con mucha emoción decide armarse de valor, buscar luego una vez más al director del teatro, y ahí convencerlo de que vuelva a escuchar su espectáculo de marionetas con algunos cambios. Sorpresivamente el director al prestarle atención a Roberto se da cuenta del gran talento del hombre, por lo que decide darle un show principal para ver cómo le va con el público general, cosa que Roberto le comenta a su familia en un restaurante mientras los invita a verlo, y cuando llega el día del espectáculo todo sale genial, recibiendo aplausos y elogios de toda la gente. Al terminar todo Roberto quiere presentar a Cometa con su familia, pero cuando lo busca se da cuenta de que alguien lo desamarró y se lo llevó, y aunque intenta buscarlo con desespero simplemente ya no lo encuentra. Tiempo más tarde vemos que Roberto pudo conseguir una casa con el dinero que empezó a ganar gracias al teatro, hizo que su familia volviera a la casa, y básicamente ahora es un hombre exitoso, aún con la ayuda de Cometa, ya que en forma de marioneta continúa ayudándolo, aunque en el fondo él extraña a su perrito de carne y hueso. Tiempo más tarde llega el cumpleaños de su hijo una vez más, por lo que deciden que adoptarán un perrito para dárselo como regalo al chiquillo, así que van hasta un centro de adopción, y Roberto al caminar por el lugar se da cuenta de que Cometa, su perrito, está puesto en adopción, cosa que lo conmueve bastante al ver que está con una niña en silla de ruedas. Así que Roberto se acerca a ella y le dice que lo cuide mucho, pues Cometa está con ella porque tiene una misión de llenarla de felicidad y ella tiene que darle lo mismo de vuelta. El hombre se va entre lágrimas de ahí con su familia, y al final vemos que la inspiración de esta película fue un pequeño cachorro llamado Bowie, el cual sufrió maltrato y fue abandonado en la calle. Bowie no podía caminar, pero por suerte el director de esta película lo rescató y tras mucho tratamiento, amor y compañía, Bowie recuperó sus ganas de conocer el mundo, y así también sus fuerzas para seguir adelante, a la vez que se nos comenta que Bowie es el perrito que Roberto y su familia adoptan al final de la película, haciendo un pequeño cameo a su historia, y básicamente así termina la peli.